Bueno, pues esta mesa tan interesante sobre la reflexión del rol de la formación y del aprendizaje en estos procesos de transformación. Vamos a cambiar un poco de sujeto de la transformación y vamos a hablar de la transformación, digital y en concreto de las lecciones aprendidas de los procesos de digitalización. De por qué, después de tantos años hablando, como decíamos antes, de transformación digital, se siguen muchas veces señalando los mismos errores, señalando los mismos problemas, las mismas necesidades y qué es lo que ha pasado para que se mantengan muchos de los temas, e incluso en foros como este, a lo largo de tantos años. En ese sentido, es para mí un honor presentar el diálogo Lecciones aprendidas de los procesos de digitalización, el desafío de no repetir los errores del pasado, que creo que además en un contexto de digitalización urgente por fondos europeos conviene señalar este aspecto. Para ello contamos con Virginia Moreno Bonilla, directora general de Nuevas Tecnologías e Innovación en el Ayuntamiento de Leganés, con Víctor Solla Bárcena, director general de Innovación y Digitalización Urbana en el Ayuntamiento de Málaga, y con Cristina Pruñonosa Bengochea, gerente de la Oficina de Atención Empresarial de la Generalitat de Cataluña. Adelante. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Buenos días a todos. Mirar, vamos a empezar, según tenemos organizada la mesa con Cristina, porque tenemos un pequeño problema logístico que a lo mejor tiene que salir, tiene que coger un avión y por si no le da tiempo. Estoy seguro que la vais a disculpar y que si es así, pues Cristina, perderemos, pero va a empezar ella. Tiene sentido también que empiece Cristina, porque esta mesa va sobre lecciones aprendidas y en qué situación nos encontramos en toda la parte de despliegue y modelos de transformación digital en nuestras administraciones locales, en este caso en la Generalitat. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Cristina va a empezar. ¿Os acordáis ayer los que estabais cuando estuvimos en mi mesa de inteligencia artificial que pregunté, ¿hay alguien que lo tenga y tal? Y tuvo el atrevimiento allí al fondo de levantar la mano. Bueno, pues esto nos da pie a enlazar con aquello y vamos a ver que realmente cómo tiene ella, qué planteamiento, qué modelo organizativo han hecho. Sería un caso de éxito. Y luego Víctor y yo vamos a trabajar sobre esa hoja de ruta que deberíamos de cumplir, pero en negativo. Es decir, en qué estamos fallando o qué cosas no hemos visto y que deberíamos de aplicar para conseguir un cumplimiento como lo que está haciendo Cristina. Entonces, Cristina, cuando quieras. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias a Virginia y a la organización. Y yo soy nueva en estas lides, me he dedicado estos años a trabajar, ahora veréis en lo que he estado trabajando, en el bebé que hemos estado haciendo, que ahora ya no es bebé, ahora ya es un adolescente con barba, ¿vale? Y la verdad que he ido a pocos eventos, o sea que a partir de ahora espero veros un poquito más. Muy bien, bueno, pues como el título dice, lo que hemos hecho en Cataluña con la atención a las empresas es que primero implantamos una ventanilla única empresarial, pero hemos hecho una transformación digital de la relación con las empresas, ¿vale? Y hemos transitado desde esta ventanilla única hasta unos servicios públicos basados en los datos, ¿vale? Entonces yo ahora os explico un poco dónde empezamos y cuál es la filosofía. La filosofía es que las empresas son el motor del crecimiento y de la cohesión social y necesitamos ayudarlas, porque sin ellas no hay trabajo, no hay empleo, no se genera riqueza. Por lo tanto, hay que ver cómo fomentamos que esto se desarrolle. Es verdad que la protección del medio ambiente también hay que preservarlo, pero si no las empresas no crean trabajo, pues no podremos comer, digamos, entonces tenemos que preservarlas. Y entonces la otra cosa es en la relación de confianza. Esto salió ayer también, hay que generar confianza. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en este modelo de relación, lo que nos trasladaban los compañeros de las otras consejerías es que las empresas eran culpables, que nos quieren engañar, que nos mienten, que no sé qué. Y la verdad es que los empresarios lo que quieren es hacer su trabajo de la mejor manera posible y dar sus servicios. Y entonces, si les das confianza y son responsables, pues no hace falta que les hagas un examen el primer día, porque no tiene ningún sentido que el primer día les examines y luego estés 3 años que no les digas nada. Entonces, un poco esta relación de confianza y esta relación permanente
transparente, no solo al principio con regímenes de autorización muy estrictos que luego ya no miras nunca nada más. Por tanto, lo que hemos hecho durante estos años es allanar el camino a estas empresas y hemos desarrollado este nuevo modelo de relación donde las pymes están, y los profesionales y los autónomos, porque en nuestro país ese es el modelo, son pyme y son autónomos el 90% de las empresas, al menos en Cataluña, y yo creo que en el resto también, ¿no? Pues están en el centro, y aquí sí que es verdad que hemos puesto el empresario en el centro y hemos mirado a ver qué necesidades tiene y cómo les podemos ayudar. Y para ayudarle hemos visto que hay que hacer un cambio cultural importantísimo. Sin el cambio organizativo y cultural y de las personas no avanzamos, pero también, y en paralelo, hay que hacer un cambio jurídico, del marco jurídico, porque si no lo cambiamos seguimos con las normas ancladas en otro modelo organizativo, y tecnológico. Si no tenemos herramientas no vamos a ningún sitio, ¿vale? Las herramientas tienen que funcionar en relación a lo que tú necesitas. Y fijaros el orden, eso luego ellos creo que os insistirán. No es al revés, no es que primero necesito la informática para luego pensar qué modelo organizativo tengo. No, lo primero es el modelo organizativo y hacia dónde voy, qué quiero conseguir. Entonces, para mí esa es una lección aprendida importantísima, tener claro el modelo. Entonces, en ese modelo, la ventanilla ha sido como el motor de crecimiento. Entonces, como el empresario está en el centro, lo primero que hicimos en la trayectoria de la Oficina de Gestión Empresarial, que ya nació en los años 90, o sea, hace muchos años que tenemos la oficina, con esta visión de enfoque al cliente transversal para atenderle de manera transversal, es saber sus necesidades. Lo primero es qué necesita el empresario y qué quiere. Pues una relación de confianza más simple, más clara, más estándar. Lo que no puede ser es que para abrir un negocio aquí en este ayuntamiento me pidan 27.000 papeles y tarde 6 meses, y en el de al lado, con suerte, tardo 4 y en el otro tardo 1 año. O sea, y es otro modelo organizado, o sea, otro régimen de intervención si la actividad que va a hacer la empresa es la misma, ¿no? Entonces, todo esto es las necesidades que ellos nos trasladaban. La necesidad de ir rápido. Ellos hacen una inversión. Tienen que abrir porque han invertido un dinero. Si no abren, están perdiendo. ¿Vosotros qué creéis que hacen las empresas cuando tienen las obras acabadas y todo acabado y les falta la licencia? Pues eso, yo les decía a mis compañeros, es que da igual que tú pongas una licencia, si es peor que la pongas, porque si está abriendo igual y no la cierras, entonces la empresa, entonces estás peor porque le dejas abrir, para eso pone un régimen de comunicación, ¿vale? Bueno, pues todo esto es lo que un poco el cambio cultural que os digo. Entonces, sobre todo, también nos pedían las empresas una integración de servicios. Las empresas no saben cómo nos organizamos, que en esta legislatura se llama el Departamento de Acción Climática, pero hace 2 era Medio Ambiente y hace 3 era de Desarrollo Rural, ¿vale? No tienen ni idea, que es una dirección general que ahora lleva esto, no lo saben. Y si encima añades que hay cosas que son de la Generalitat, otras de los ayuntamientos y otra que es del Estado, pues se pierden. Entonces, por favor, a mí usted dígame qué tengo que hacer en un único sitio y no Matabali, ¿vale? Entonces, todo eso eran sus necesidades. Entonces dijimos, vale, pues, y relacionado con esto estaba el tema de las cargas administrativas, que tienen que ser mínimas. Ya, nosotros siempre decimos que el mejor trámite, ¿sabéis cuál es? El que no existe. Hemos eliminado más de 80 trámites estos años, 80 procedimientos, porque lo primero que hay que hacer es qué valor público aporta, por qué se hace ese trámite, qué regula, qué bien quiere proteger, qué está protegiendo, porque si es porque se ha hecho siempre, si es para tener datos, si es porque no sé qué, pues perdona, pero no, lo eliminamos y miramos de conseguir lo que tú necesitas de otra manera, con medidas alternativas, de otra manera, pero el trámite se puede eliminar, ¿vale? Entonces, las cargas solo tienen que existir si están para proteger un interés general que hay que proteger, un bien público, si no, no tiene sentido, pero a la vez esas cargas tienen que gestionarse bien, porque es lo que os he dicho antes, si el régimen de autorización luego no lo das cuando toca, no estás protegiendo ningún interés, ¿vale? Con lo cual, ¿qué hemos hecho hasta ahora para poder dar respuesta a estas necesidades? Implementar la ventanilla, implicar a todas las administraciones, ahora veréis, y sobre todo acabar, o sea, hemos ido por orden, llevamos unos cuantos añitos, no lo hemos hecho en 3 días, también os lo digo, diseñar servicios basados en los datos, que es donde ahora estamos, ¿vale? Entonces, respecto a la implementación de la ventanilla,
entendiendo ventanilla como el espacio físico o virtual, ahora es virtual, ya no es físico, donde las empresas pueden encontrar toda la información sobre todos los procedimientos que necesitan para abrir un negocio, pero no solo la información, sino que los gestionan. Y, por tanto, los inician y los finalizan. Y los inician y los finalizan aportando datos y esos datos se cargan de manera automatizada en una aplicación que hay detrás de todo esto, que permite gestionar integralmente todo el procedimiento de principio a fin digitalmente. Por eso, Virginia, te digo que sí que lo hacemos sin papeles, porque en el origen ya nos llega sin papeles, nos llega ya todo digital ahora mismo, ¿vale? Entonces, y eso es durante todo el ciclo de vida de las empresas y con independencia de la administración responsable. Por eso la ventanilla, fijaros, es del empresario, no es la ventanilla de la Generalitat. Hemos hecho una ventanilla en la que todas las administraciones públicas de Cataluña nos hemos puesto de acuerdo y hemos colaborado para darle servicios al empresario, no solo la Generalitat. Entonces, eso es una trampa del concepto ventanilla, que muchas veces está bien, que yo tengo ya mi ventanilla, pero ¿cuántas ventanillas tenemos? ¿Vale? Entonces, yo aquí el reto, ya que hay gente de la Administración General del Estado, es que nos integremos de verdad con todos los procedimientos del Estado para poder también tener a nivel del Estado todos los procedimientos que afectan a la actividad económica. Nosotros tenemos integrado lo que afecta a la creación de empresas con la plataforma CIRCE y todo esto, pero hay otros procedimientos de comercio exterior y tal que aún no están integrados. Pues creo que es una buena manera, ¿no? Entonces, esta ventanilla, que es del empresario, es lo que os decía, da respuesta a sus necesidades. Por tanto, la tramitación comenzó multicanal, ahora es digital, porque todo lo hacemos digitalmente, tiene que ser rápida, tiene que ser multiadministración, etcétera, ¿vale? Y entonces, para hacer esto, lo que os decía, tenemos que trabajar a 3 niveles, jurídico, organizativo y tecnológico, y eso es lo que hemos estado haciendo desde el 2011 ahora, con diferentes planes y diferentes normas. Aquí tenéis un poco los resultados, ¿vale? Cosas que ya tenemos a fecha de hoy. ¿Esto funciona, el puntero? Pero tengo que mirar para atrás, bueno, es igual. El de la izquierda... el de la izquierda es el catálogo de trámites. Fijaros que empezamos con 145 trámites y ahora tenemos más de 700. Y estos son trámites, pero modalidades son casi 2.000. Entonces, ahora mismo tenemos todas las trámites que necesita una empresa para legalizar la actividad, pero es que además, desde el portal Canal Empresa, que es desde donde se relaciona, tenemos todas las subvenciones que le damos en la Generalitat. Por tanto, es un portal donde puede hacerlo todo. Vale, pero luego a nivel de expedientes gestionados de legalización de la actividad, fijaros también cómo se ha incrementado. Para absorber este incremento es porque hemos introducido muchos automatismos de estos expedientes. Fijaros que ahora ya no hay electrónicos, ya no hay presenciales. Lo rojo era presencial y el resto era electrónico. Al principio, evidentemente, no teníamos todo digital, pero fijaros el incremento que hemos tenido y ahora es todo digital, ¿vale? Y entonces, aquí, en esta gráfica, veis el impacto del COVID, porque cuando llegó el COVID, menos mal que habíamos avanzado en todo esto, porque esto nos permitió el COVID de pasar de un volumen de unos 20.000 o así, fijaros, de media hasta febrero del 2020, 24.000 tramitaciones mensuales, que vinieron los expedientes de regulación de empleo y pasamos a 107.000 en 10 días. De un trámite que antes hacían 1.000 al año y que cuando les insistíamos a la unidad de ponerlo en electrónico, nos decían, es igual, si por 1.000 al año, pues lo seguimos haciendo en papel. Y decía, que no, ponerlo. Pues mira, el estado de alarma entró el día 14 de marzo, que era un lunes. El viernes ese trámite no estaba en electrónico, estaba en papel. Y el director general nos dijo que nos viene que tenemos que poner el trámite en electrónico. El lunes a las 9 de la mañana el trámite estaba en electrónico. O sea, eso lo que os quiero decir es que las herramientas que tenemos son parametrizables, que nosotros nos las configuramos, no dependemos de los TIC. Con todo mi cariño, que me los quiero mucho y somos un equipo de trabajo estupendo. Los papas y las mamas de las soluciones somos los TIC y nosotros, los funcionales y los tecnólogos. Pero en el día a día no los necesitamos porque tenemos unas herramientas configurables que nos permiten una agilidad brutal. En 2 días, pero es que hemos puesto trámites en 8 horas. Y además, no solo los hemos puesto que cargan los datos y lo gestionan todo íntegramente electrónico, sino que es que luego le hemos automatizado, hemos generado resoluciones automatizadas, copias automáticas, todo automatizado. Esos 100 y pico mil expedientes a mano hubiera sido imposible. Los automatizamos todos.
¿vale? Pero es que luego vinieron las subvenciones a los autónomos. Yo no sé si alguno de vosotros se dedica a este negociado, pero fue una locura. Y los de solvencia, locura y media. O sea, aquello fue una locura. Bueno, pues ya ahí estamos. Luego, la otra cosa es el tema de la implantación de la ventanilla en el territorio. En Cataluña hay 947 ayuntamientos. Pues aquí veis, tenemos 942 con una población de 7.400.000 y nos quedan 5, que son pequeños y que estamos en ello, ¿vale? Entonces, lo de implicar a todas las administraciones públicas es importantísimo. ¿Por qué? Porque la ventanilla es del empresario. Entonces, si el mundo local, si los ayuntamientos no estaban en el carro, ¿qué hacíamos? ¿No? Entonces, teníamos que colaborar con ellos y pensar también en las necesidades de ellos. Esa es otra lección aprendida. No solo está bien pensar en el cliente y sus necesidades, y tiene que haber alguna unidad orgánica que transversalmente tenga esta visión, pero también hay que pensar en las necesidades de los de dentro, porque si solo piensas en los de fuera y a los de dentro los dejas con los manguitos, eso tampoco tira. Hay que pensar en las necesidades de los trabajadores públicos para dar un correcto servicio, ¿vale? Entonces, hicimos la Ley 16, o sea, habíamos estado colaborando mucho con la Diputación de Barcelona y un grupo de gente del mundo local, y con eso habíamos conseguido una ordenanza tipo y tal para estandarizar los regímenes de intervención de los ayuntamientos, porque claro, si tú tienes una ventanilla pero no estandarizas los regímenes, es imposible. Entonces, habíamos estandarizado los regímenes de los ayuntamientos, pero con una ordenanza. ¿Vosotros sabéis, después de 4 años de ir explicando y predicando, cuántos ayuntamientos habíamos conseguido que se adherieran a la ordenanza tipo de los 947? 17. Y dijimos, esto no puede ser, hay que hacer una ley. Entonces hicimos una ley que obligaba a adherirse, y entonces hemos podido pasar a esos datos que habéis visto antes. Sin la ley no funcionaba. Entonces, con la ley, es una ley orientada al empresario y obligaba a incorporarse a la ventanilla, y aparte estandarizaba los regímenes. Pero cuando ya esta ley ya la habíamos hecho, que es una gincama hacer una ley, yo no sé si alguno de vosotros ha hecho una, pero os aseguro que es una gincama hacerla, y conseguir la aprobación por el Parlamento, bueno, es una gincama. Pero al cabo de unos añitos vimos que podíamos avanzar un poco más, y que todo el tema de todas las actividades, los ayuntamientos nos pidieron que no solo estandarizamos las actividades inocuas o de bajo riesgo, que es las que estandarizamos en su momento porque no nos atrevimos a ir más allá, sino también las que tenían impacto. Esas también las querían. Nos pidieron añadir todas las actividades. Hicimos una nueva ley para añadir todas las actividades y para avanzar en todo el tema de la gestión de los datos. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que en la ventanilla que teníamos hasta ese momento, tú tenías todos los procedimientos, pero cada uno era individual, y en cada uno tenías que ir poniendo todos los datos. Y cuando le decías al ayuntamiento, oye, es que estos datos tuyos y míos son iguales, decía, no, pero es que los datos son míos y yo no te lo puedo pasar. Y yo le decía, hombre, tuyos no son, que son del empresario. Lo que pasa es que al pobre le hacemos la gincama que nos lo tiene que dar 20 veces, pero son de él, no son nuestros. Y eso costaba de entender. Entonces, ¿qué hicimos? Una ley que regulaba, que es lo que os decía, en el marco de la Ley 39 y tal, pero una ley que hablaba sobre datos y que regulaba que los datos son del empresario y que nos los tiene que enviar, y que para enviarlo lo puede hacer de manera unificada, aportando los datos solo una vez, y nosotros desde nuestro portal luego los separamos los procedimientos y lo mandamos cada uno a quien le toca, con lo cual las unidades no pierden, pero el empresario solo lo manda una vez, ¿vale? Entonces, esto era los datos una vez, tener la visión 360 grados de toda la información que tenemos las administraciones de él, etcétera. Entonces, todo eso lo desarrollamos con una ley, ¿vale? Entonces, cambiamos el marco jurídico. Y finalmente, ¿qué hicimos? Lo que os decía, no es finalmente, todo eso lo hemos hecho en paralelo, pero es como por fases. En el estadio en que estamos, ¿qué es? Estamos diseñando servicios basados en datos, que son digitales, proactivos, personalizados e integrados. ¿Vale? Muy bien, entonces aquí tenéis un poco el resumen, muy resumen, de las herramientas tecnológicas que nos permiten hacer eso, y las de arriba las tenemos de hace muchos años y las de abajo son las que hemos implementado después de la última ley, que son las herramientas que regulaba la nueva ley, ¿vale? Entonces, lo primero era tener un portal, Canal Empresa, que este año hacemos 10 años, lo publicamos en el 2013, con un área, tiene una parte pública con todos los contenidos y una parte privada donde la empresa interrelaciona con nosotros, ¿vale? Desde donde puede iniciar los trámites, seguirlos, todo lo que pone aquí, ya lo veis. Pero luego
ha sido clave en todo este proceso la herramienta de tramitar los expedientes, la herramienta de tramitador interdepartamental de expedientes, que lo que hace es lo que os decía, que captura estos datos que las empresas nos mandan, los documentos, que hemos hecho acciones automatizadas, que tiene validaciones semánticas y entonces puede ver si los campos, si aquí este campo pone no sé qué, aquí no puede salir este campo. Y además, lo que hacemos es que cuando tú tienes configurado esos campos en la herramienta, los puedes publicar con un formulario HTML en el portal, de manera dinámica, ¿vale? Por eso vamos muy rápido a la hora de implantar un trámite en electrónico. Y entonces, para todo eso desarrollamos estas herramientas y yo ya plego, ¿verdad?, para que vosotros podáis... ¿Sí? ¿Muy bien? ¿O explico un poquito o no? Luego, si acaso, cuando tú me digas. No, yo sí. mando. No, pues solo deciros que para todo esto ser... es que no he mirado la hora, perdón. Muy bien. Para poder implementar todo esto que os he dicho y hacer, ¿verdad?, estos servicios proactivos y basados en datos, nos hacía falta un directorio de empresas. ¿Qué es el directorio de empresas y establecimientos? Es la herramienta que aglutina todas las colecciones de datos de todas las administraciones públicas para poderlas enseñar ese dato luego en el área privada. Fijaros, si tenemos una herramienta que se habla con todas las bases de datos de todas las administraciones públicas, esa información, y además nos sirve para mejorar los datos, porque los datos los tenemos como los tenemos, ¿vale? El hecho de compartirlos hace que los mejoremos. Tenemos unas reglas de calidad en el directorio que analiza el mejor dato posible. Entonces le decimos a la unidad que aporta sus datos, mira, tú me has traído esto. Cuando lo he cruzado con lo que tengo en el directorio, fíjate, aquí veo que este señor tiene este teléfono y tú me has dado otro. Si quieres lo puedes actualizar, porque este teléfono me lo ha dado más tarde que el dato que tú me das, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un win-win, por eso las unidades están poniendo los datos en el directorio porque se benefician. Y luego también, por ejemplo, a nivel municipal aportan los datos, pero luego los inspectores municipales pueden ver si la empresa tiene el registro de la Generalitat de no sé qué, y eso también les interesa. Entonces, esa herramienta es clave para esta visión 360 grados. Y luego tenemos dos herramientas en la web que creo que son interesantes también y que a vosotros os pueden ayudar, que es que las empresas saben qué van a hacer, pero no saben los trámites que tienen que hacer para legalizar su actividad. No saben los nombres, cómo les llamamos, no tienen ni idea. Entonces, por mucho buscador de trámites que tú tengas en tu web, que aglutine trámites en nuestro caso, pues de todos los departamentos, de los ayuntamientos, la empresa que no sabe qué nombre buscar, entonces no lo encuentra. Entonces, pensando en las necesidades del empresario, ¿qué hicimos? Hicimos una herramienta que te pregunta, hace unas preguntas y en función de la respuesta te pregunta el código de actividad, el número de trabajadores. En función de tu respuesta generan nuevas preguntas dinámicamente, ¿vale? Y entonces le vuelve a hacer diferentes onadas, que no me sale, o rondas de preguntas, y al final te dice la lista de trámites que tienes que hacer. Y esa herramienta que les gustó mucho a la gente del mundo local y a los grupos parlamentarios, cuando tramitamos la ley, nos dijeron de hacer lo mismo y clonarlo para las subvenciones. Y ahora tenemos esa herramienta clonada con todas las subvenciones que tú puedes acceder y también, pero con una información concreta de si te aplica a ti o no. No la lista de subvenciones y mírate las bases a ver si puedes, sino con preguntas concretas que al finalizar el ciclo, pues a mí me toca esta y esta, y las otras 27.000 que tienes, no, ¿vale? Y ya está. Y entonces, a partir de aquí, la otra cosa en la que ahora estamos trabajando es en los servicios proactivos, que esto también ya lo tenemos para poder avisar de nuevas líneas de ayuda a la gente que tenemos en el directorio. Como están en el directorio, sabemos si cumplen determinados requisitos. Y nada, muchas gracias. Bueno, gracias, Cristina. Yo creo que merecía la pena escuchar lo que han hecho y creo que ha sacado conceptos muy interesantes, pero también creo que ayer yo no me equivocaba cuando hice la pregunta, porque esto hay que extrapolarlo, ¿vale?, a las administraciones locales en el conjunto de gestión integral, que es de todas las áreas, de todos los expedientes administrativos. Y luego hay que hacer una diferencia entre nosotros también nos relacionamos con empresas, pero nuestro punto central por el que hacemos todo, como yo digo, son las personas, pero al final son los ciudadanos. Y los ciudadanos, ayer comentábamos, la empresa tiene un derecho reconocido, ojo, y el ciudadano también, ¿vale? La empresa te lo exige porque le interesa que se haga así y el ciudadano, siempre lo digo,
somos más tontos, parece que estamos más sumisos, ¿no?, a lo que nos digan, pero también está el derecho reconocido y la Administración tenemos el deber. Yo tengo una presentación que no la voy a seguir porque prefiero comentar. Mira, estos 3 ámbitos creo que son importantes. Ayer también, en la mesa anterior a la nuestra, también lo comenté, se hacía mucho hincapié cuando hablamos de un modelo o un proceso de transformación digital en los TIC, ¿no?, en las herramientas, en la tecnología. Y de verdad que no es el elemento principal para poder llevar a cabo este proceso de transformación digital. El objetivo es el de conseguirlo y el procedimiento es el que nos ha explicado Cristina. Es decir, tiene que haber una simplificación administrativa, tiene que haber un cambio organizativo y eso implica un cambio cultural de toda la institución que tenemos que saber trasladarlo también al ciudadano. Muchas veces decimos, al menos en el ayuntamiento, me imagino que os pasará a vosotros también, insistimos mucho en que, que hay que llegar a todos, que no podemos dejar a nadie atrás, que tenemos que cubrir esa brecha digital con la automatización de todos los procedimientos, que cuando venga tenemos que reforzar los servicios, que cuando vengan los mayores hay que saber darle asistencia. Bueno, la ley también nos lo marca. Y yo últimamente estoy diciendo, vale, pero no nos olvidemos de los que sabemos y vamos a la Administración y te atiende el que no sabe. ¿Vale? Porque esto está existiendo también. No nos olvidemos de que estamos automatizando y estamos potenciando todos los servicios electrónicos con ese esfuerzo organizativo que hacemos con nuestra sede electrónica, en donde tiene que ser el único punto donde tienen que gestionar cualquier cosa que tengan que hacer con el ayuntamiento. Y ojo, es el mismo punto el que tenemos que utilizar, tanto si se hace en electrónico desde fuera como si vienen al ayuntamiento y tenemos que darle asistencia para que lo puedan hacer. Es el mismo punto. Están aumentando las personas jóvenes, esas personas que también ayer se mencionaban muchas veces, que eran que ya son digitales, pero están yendo y tienen buenos dispositivos, tienen buenos móviles. Creo que lo que habéis hecho con las empresas es lo mismo que hay que hacer con el ciudadano y lo tienen que aprender. Estos 3 ámbitos, que luego se lo voy a dejar y le tiro el guante a Víctor, ¿no?, porque hay que incorporar alguna cosa más, pero esto es vital. Eficacia administrativa, tecnología, innovación y nuevas soluciones aplicadas a los 2 anteriores. Y además son importantes en este orden. Esta es la prioridad que hay que marcar, pero son complementarios. Es decir, el hacer uno no implica otro. También haría una cosa, no me pondría a innovar mucho si no tengo resuelto todo lo que es la parte organizativa y de gestión. Y esto lo vemos dentro de un marco jurídico, ¿vale? Vosotros habéis hecho una ley que nosotros no hemos llegado a hacer leyes. Sí que es verdad que lo que hacemos es enmiendas a las leyes que van a salir, cuando están, observaciones, las hacemos y las trasladamos desde la federación, desde los grupos de trabajo, pero bueno, esto tiene un mérito grande, el definir. Pero tenemos un marco jurídico. Ayer Cristina nos decía, a Víctor y a mí, es que la Ley 39 y la Ley 40, sobre todo la Ley 39, lo que hace es coger lo analógico y pasarlo a digital. Es decir, no nos ha solucionado los problemas. Y yo le decía, dentro de este marco jurídico, y voy a pasar, esta otra la veré ahora después, pero hay una que tengo aquí. Yo lo que le decía es, sí, pero... espera, que me la he pasado entera, quiero simplificar tanto y me he ido, perdonad. A ver, aquí, le voy a quedar en esta. Yo lo que le decía es, bueno, a nosotros sí nos vale la 3940 y esas lagunas que quedaban, ¿vale?, que lo que hacía es que a lo mejor si no hicieras ese trabajo organizativo no pudieras pasar realmente a hacer esa reorganización y esa simplificación administrativa. Por eso surgió el Real Decreto 203, que no es más que una herramienta de despliegue de administración electrónica. Es decir, ¿qué cumplimos? Lo que no, esas lagunas que nos dejaba la 3940 no las suple porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Este es un planteamiento que yo siempre hago. Hoy lo tenemos que hacer en negativo, ¿no, Víctor, Cristina? Es decir, lecciones aprendidas, ¿en qué fallamos? Bueno, a veces empezamos a trabajar de forma independiente, no es un proceso transversal,
que ella lo ha dicho, hay que trabajar de forma transversal y partimos de algo y no sabemos y no nos preguntamos para qué hacemos las cosas. Lo importante es saber para qué. Si sabemos dónde tenemos que llegar, vamos a conseguir hacer las cosas bien. A lo mejor no vamos a un ritmo más despacio, pero vamos seguros porque sabemos dónde llegamos. Yo creo que tenemos que partir de un modelo, si puede ser de un modelo de ciudad, en el caso de una administración local, pero no pasa nada porque muchas veces no lo hay. Y eso lo vemos ahora con la formación de gobiernos nuevos. Estamos en un proceso de cambio. Seguimos viendo, no sé a cuántos de aquí, pero aunque todo esto es la base de la gestión del ayuntamiento, todo esto es lo que te va a permitir mejorar los servicios al ciudadano, el poder ofrecer un abanico mayor, no sigue siendo o no sigue siendo una prioridad, o tan siquiera en algunos casos no se tiene ni en cuenta. Y se siguen estructurando las áreas, por eso también ponía esta, sin tener en cuenta todo este modelo de transformación digital que es lo que hace que definas el resto de modelos o submodelos del ayuntamiento. Mirar, nosotros tuvimos un ciberataque, os lo digo a modo de ejemplo, y, bueno, aparte de un montón de connotaciones, ¿no?, de que, como que, vamos, prácticamente nosotros éramos los malos, había que defendernos, ¿no? Tenemos que decir que nosotros somos de aquí también, tenemos que levantar. Pero quiero decir, nadie lo había contemplado, pero el ayuntamiento paró. El ayuntamiento paró sin un plan de actuación, sin un modelo de transformación digital que contemple la parte de interoperabilidad que hablaba Cristina cuando decía tenemos que interrelacionarlos con todas las administraciones. Sí, claro, es la base. Por eso es un proceso transversal, pero transversal en nuestra institución y transversal con el resto de las administraciones. Ojo, lo tenemos que utilizar todas, porque los ayuntamientos lo utilizamos, pero también tenemos una carga en el registro porque resulta que el resto de las administraciones, cuando van a hacer algo, les dicen que vayan al ayuntamiento a pedir un empadronamiento, por ejemplo. Hombre, no, tenemos que coordinarnos todos, ya lo puedes validar, tú también tienes intermediación, utiliza PIT, igual que hacemos nosotros. Bueno, es una parte. Eso es un error muy importante. Es decir, cuando ahora, y no sé si lo estáis viendo, yo lo estoy viendo mucho, se están constituyendo los gobiernos, cometemos el mismo error. Informática dentro de una concejalía, vete tú a saber cuál, como algo que tiene que estar ahí. No, tenemos que cambiarlo. Informática se da por supuesto. Vamos a modelos nuevos de digitalización en estas instituciones que arrastra el resto de áreas del ayuntamiento. Ese es el resumen, estrategia, modelo y despliegue de administración electrónica y además como proceso transversal, organizativo, jurídico, tecnológico y tenemos las herramientas para hacerlo. Ayer lo hablábamos, está la Agenda 2025, está el documento de la Agenda 2026 que contempla las mismas medidas que la Agenda 2025 con dos ejes transversales que lo que te permite es aprovechar los fondos de resiliencia de los Next Generation para poder ejecutar y poder llevar a cabo estos proyectos. Tenemos que tener un modelo definido que conste unas verticales, una transversal. Bueno, no lo voy a explicar porque tampoco esta la voy a pasar porque es obvio. Es decir, el COVID nos permitió hacer aquello que jurídicamente llevamos 10 años intentando hacer y no era posible. Pero lo hicimos. Y luego hay otro concepto muy importante. Esta es la normativa. Siempre decimos la 39, la 40, el Real Decreto 201, pero aquí tenéis todas. Es que nadie conoce la ley de telecomunicaciones que afecta en un área de urbanismo, los planes de urbanismo. Ya hay que adjuntar un modelo, tenemos que tener un PIU, que es un punto único de información de telecomunicaciones del ayuntamiento, y nadie sabe, no lo sabe en urbanismo. Al final todo va a la palabra que no me gusta decir, todo va a informática. Error, esto es un error. Así no vamos a funcionar, no podemos trabajar así. Toda esta normativa es importante. Y la de seguridad, mucho, de verdad. Todo esto que estamos haciendo, que ahora analizará Víctor mucho más en profundidad, es decir, a nivel de líneas o de actuaciones, tenemos que hacerlo con medidas de seguridad. ¿La vamos a garantizar? No, pero tenemos que minimizar riesgos. Y también tenemos que entender que la seguridad es de todos los que estáis aquí sentados, de todos los que formamos parte de la institución, formamos parte del ecosistema. Cuando hay un ciberataque, sorprendería saber por dónde entra, cómo ha sucedido y cómo ha atacado. Entonces hay que capacitarnos en esto. Todo lo que hacemos sin eso carece de sentido.
Bueno, esto es lo que dice el Real Decreto, que tenéis aquí los aspectos, los principios, tampoco me voy a parar, la Agenda 2025, los ejes estratégicos de la Agenda 2025, que recoge todo lo que ha contado Cristina como buena práctica. Esto hay que extrapolarlo al conjunto de la institución. Y luego esto sí que me gustaría comentarlo, es decir, sabemos lo que tenemos que hacer porque tenemos la normativa, porque lo tenemos definido, la mayoría ya tenemos el modelo dentro de una estrategia, pero ¿cómo lo hacemos? Liderazgo político y liderazgo técnico. El político es muy importante, si no tiene recursos, lo que os decía antes, si no lo contemplan ni en su plan de gobierno, mal vamos, ¿no? Mal vamos a poder tirar. Seguiremos siendo informáticas, te seguiré poniendo un PC en tu mesa, te daré un dispositivo, un móvil y cuando tengas un problema te daré soporte. Pero esto no es lo que hay. Tiene que haber un liderazgo político de ese modelo de ciudad, de ese modelo de transformación. Y es más importante el liderazgo técnico. Creo que alguien lo decía ayer también. El liderazgo puede estar en cualquiera, puede estar en cualquier nivel. Lo importante son esas personas que saben tirar del resto, que te convencen para que tengas que hacer ese cambio organizativo. En el Ayuntamiento de Madrid han creado un grupo de voluntarios que forman parte de este proceso de transformación digital y lo único que hacen es liderar equipos de trabajo para conseguir objetivos comunes. A mí me parece un ejemplo que deberíamos de seguir. Otra parte es que tenemos que saber gestionar el cambio, lo que os decía antes. Es importante, nosotros nos matamos por entender a todo el que viene a hacer una gestión. Lo decía Cristina, no tienen por qué saber nada. Nosotros estamos haciendo portales que son de quinta generación y que lo que hacen es prácticamente lo que Google. Busca lo que necesitas y lo tienes que encontrar. No tienes que hacer más ni preguntar cuál es. Y además te tengo que decir qué procedimiento, qué haces y facilitártelo. Hay que hacer un cambio cultural importante y tenemos que empezar por todos los empleados públicos. De verdad, hay mucha carencia. Al final, cuando lo analizamos, existe ese aspecto reivindicativo de, claro, es que no nos dan formación, es que, claro, no nos enseña, es que, bueno, a ver, también hay que autoformarse un poquito y luego lo que sí que es verdad que tenemos que capacitar para que todos tengamos el mismo nivel y concienciaros de que esto es una nueva forma de trabajar que afecta a todo el ayuntamiento y que te lo dice la ley. O sea, que cuando yo me siento en un comité de dirección, me miran todos los habilitados, me mira todo el mundo y se supone que solamente tengo que saberlo yo. Pero es que, ¿por qué cuando yo hablo con asesoría jurídica sabe tanto de todo y de esto no? Es decir, forma parte de todo lo que tenemos que hacer. Minimizar riesgos es importante, muy importante. No sabéis hasta qué punto nuestras instituciones están en el límite de poder. Muchas han sido atacadas, las consecuencias son grandes, tenemos que minimizar y las que no, seréis atacadas, eso os lo aseguro. Y tener un modelo de ciudad al servicio de las personas, pues bueno, hay que definir los servicios y lo que os decía antes, saber para qué. Y lo voy a dejar ya en esta, podría daros o seguir hablando, o si no luego lo podemos hacer, o si tenéis alguna pregunta, y lo voy a dejar porque estamos en un momento en que seguimos pecando de cosas que no hacíamos y que tenemos que hacer y que, bueno, que lo que hace es que en esa primera que os enseñaba hay que recoger ejes nuevos y trabajar de una manera distinta. Entonces, Víctor, si quieres continuar o si quieres comentar algo, Cristina, mientras. Ah, el puntero, es verdad, te daba él. Muchas gracias. Bueno, me quedan pocos minutos, ¿vale? Voy a intentar sintetizar al máximo. A ver, yo creo que Cristina y Virginia ya lo han dicho todo. Lo han dicho todo, digamos, como yo digo, en prosa, ¿vale? Yo voy a intentar esquematizar un poco, desde mi punto de vista, todo lo que han dicho ellas. Cristina ha mostrado un caso de éxito, ya sabemos a dónde tenemos que ir, pero seguramente en esta sala y fuera de esta sala habrá gente que necesite como una especie de bastoncito para saber cómo puede llegar a un punto como han llegado en la Generalitat para hacer que desaparezca el papel en un servicio de atención a empresas tan importante. En primer lugar, quiero quitar la palabra administración electrónica de encima de la mesa. Estamos en 2023, todo esto empezó en el 2007. Estamos en 2023.
ya no podemos hablar de administración electrónica, tenemos que subir un nivel. Entonces, me gustaría que la palabra fuera transformación digital, ¿vale? Que lleva consigo una serie de conceptos arrastrados que dan un perfil diferente a los departamentos TIC de 2007. Estamos en 2023, ¿vale? Entonces, voy a intentar sintetizar un poco qué es lo que hemos podido aprender desde el 2007 hasta el 2023. A ver, hoy alguien que tenga que ser responsable de una transformación digital en alguna entidad pública, a mi modo de ver, todo esto es desde mi punto de vista. Debería de ver el problema desde estos 4 puntos, simultáneamente, ¿vale? Y plantear lo que tanto Cristina como Virginia han dicho en repetidas ocasiones. Tienen que tener una estrategia. No hace falta que sea una estrategia de ciudad. Tienen que tener una estrategia que contemple el problema de transformación digital de esa entidad desde estos 4 puntos de vista. Hasta la saciedad se ha hablado de organización. Organización es todo lo que queramos que sea organización. Organización como gobernanza, como qué hacemos con los datos, qué parte, digamos, del gobierno nos ha dado competencias digitales para hacer esta transformación digital, ¿vale? Es decir, no tiene una sola interpretación, lo tenemos que llevar a nuestra organización, que dependerá de la capacidad tecnológica que tenga, del nivel de cultura digital que tenga y de otra serie de factores que cada uno tiene que analizar. Otro punto de vista es el tecnológico, que es el fácil. Cuando empezamos todo era tecnología, también lo han dicho ellas. Informática, ¿vale? Es una herramienta que cada vez nos coge un poco más lejos, porque ya casi no la tenemos en nuestras instalaciones, ya está fuera. Es decir, es como un servicio, ¿vale? Pero lo tenemos que tener en cuenta, porque desde el 2017 al 2023 la tecnología ha cambiado muchísimo. Y si teníamos una estrategia en aquel momento, esa estrategia obligatoriamente en este punto también ha tenido que cambiar. Otro elemento fundamental que en el 2007 no era tan importante es la transversalidad. La transversalidad, que de nuevo ellas también han citado, es que cuando queremos arreglar un problema de transformación digital lo tenemos que sacar del propio área TIC. Es decir, tenemos que ir al nivel de cada uno a buscar aquellas interrelaciones digitales que tenemos o con otros organismos o dentro de nuestra propia organización, para que esa estrategia pueda llegar a ser efectiva, ¿vale? Y, en último lugar, el apartado más importante. Cristina lo centró en las empresas. Virginia ya dijo que nuestros empresarios son los ciudadanos, personas físicas o personas jurídicas. Todo lo que pongamos en esta estrategia tiene que estar centrado en el ciudadano. Es decir, que cuando escribamos un papel, para no cometer errores, ¿vale?, tenemos que pensar la solución, a mi modo de ver, desde estas 4 vertientes. He puesto los colores para continuar un poco con el mismo concepto. Si tenemos claras estas dimensiones, tenemos que actuar sobre 4 ejes, que Virginia los puso en la última transparencia. Tenemos que trabajar, como han hecho en la Generalitat, con los procesos administrativos que tenemos, con la simplificación administrativa, con la reducción de cargas, aplicando las metodologías que ya se han dicho en otras mesas, las que sean. Pero necesitamos trabajar en el eje de organización, al menos en procedimientos y eficacia administrativa. En la parte de tecnología necesitamos trabajar con los servicios electrónicos y con las arquitecturas, que son cambiantes. Hace 10 años nadie se pensaba en llevar los servicios a los móviles. Ahora necesitamos llevar los servicios electrónicos a los móviles. Por lo tanto, dentro de esa estrategia, con aquellos 4 ejes que hemos visto de transformación, tenemos que dedicar determinadas cuestiones también a la tecnología. La innovación y las nuevas soluciones. Esa es una obligación de un departamento moderno de transformación digital, porque están saliendo permanentemente al mercado cuestiones que nos ayudan a mejorar en el resto de los elementos. Por lo tanto, la innovación tiene que formar parte de nuestro ADN. Insisto, mirando más al ciudadano que a nosotros e intentando que todo lo que hagamos recoja esas innovaciones que el ciudadano seguro que ya tiene asimiladas para otras cuestiones. Y, por último, en el eje 4, es la transversalidad. A mí me parece algo fundamental, porque todo lo que ellos han hecho en Cataluña habla de transversalidad, de integración dentro de sus propias herramientas y con herramientas de terceros. Es decir, el
usuario tiene que ser transparente al resto de los elementos que intervienen en su procedimiento o en su trámite. Y eso solo se resuelve de una manera, con integración, con interoperabilidad y con intraoperabilidad. Solo de esa manera. Por lo tanto, todo lo que tenemos en esa estrategia tiene que trabajarse en estos 4 ejes y de forma proporcional. No nos podemos dedicar solo a ser muy buenos tecnológicamente llevando al cloud lo que sea. O no nos podemos dedicar solamente a innovar, perdiendo de vista que igual los procesos no son todo lo eficaces que deberían de ser y requiere dar una vuelta al circuito que nosotros tenemos con las herramientas que tengamos. Sigo simplificando y perdonadme que a veces puedo ser hasta demasiado escueto, ¿vale? Pero hemos pasado de estrategia con unas dimensiones. Esas dimensiones hay que llevarlas a unos ejes y para mí las dimensiones y los ejes tienen que basarse en estas 10 palancas, ¿vale? Le he llamado palancas. Bueno, podrán ser cualquier cosa, ¿vale? Que son, a mi modo de ver, los elementos que hay que tener en cuenta para aplicar en los ejes y en la estrategia. Y ahora voy a ir uno a uno anotando qué puntos débiles puede haber en cada uno de las palancas que son el resultado de las lecciones aprendidas, ¿vale? Voy a poner algún ejemplo. Hay más cosas, pero yo creo que lo importante lo cubro. En el primero, modelo de gobernanza, TIC. A ver, en 25 años algo ha tenido que cambiar. Por lo tanto, alguien ha tenido que cuestionarse si el modelo de gobernanza que teníamos en un momento determinado es conveniente en otro momento determinado. Y si no, cambiarlo. Si alguien no ha hecho algo transversal, tiene un problema. Lección aprendida. Hay que ser transversal. Cueste lo que cueste, aplicando los elementos que aquí hemos dicho. Interoperabilidad, intraoperabilidad e integraciones. Debe de estar integrado. Y debemos de respetar una cosa que a mi modo de ver es muy importante, y es que las competencias en las administraciones siguen siendo verticales. O sea, nuestra obligación es la transversalidad, pero las competencias siguen siendo verticales. Entonces, necesitamos reservar un espacio de autonomía a las competencias. Es decir, tenemos que hilvanar una solución respetando el que está en el otro extremo de la competencia, que a fin de cuentas es el que tiene que decidir cómo hacer las cosas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar hilvanar una solución. En el segundo, palanca 2, la arquitectura tecnológica. No voy a hablar de hardware, voy a hablar de otras cosas. Hasta ahora, o hasta hace poco, hablábamos solo de datos de gestión. Bueno, buen viaje, Cristina. Y perfecto. Muy bien, gracias. A ver, tenemos la obligación de entrar en otro modelo de datos. Ya no manejamos datos de gestión. Estamos en el 2023. Tenemos que georreferenciar las cosas. Tenemos que utilizar los datos que la IoT desplegada en las ciudades nos van a aportar a nuestro modelo de gestión. Tenemos que tener cuidado con esto porque si lo perdemos de vista, estamos perdiendo unos elementos muy valiosos para hacer esa estrategia. Tenemos que perderle miedo al cloud. Otra lección aprendida. Hace 4 o 5 años pues había ciertas reminiscencias. Hay que perderle el miedo al cloud en la parte tecnológica. El puesto de trabajo del empleado público, lecciones aprendidas. A mi modo de ver, todo esto es a mi modo de ver. No lo digo más veces, pero lo interpretáis. Tenemos que ir a puestos del empleado público, lo que yo llamo delgados. Es decir, que eviten en lo posible complejidades tecnológicas que tengan que soportar departamentos TIC propios o empresas externas. ¿Por qué? Pues porque vamos al cloud. Y en el cloud solamente necesitamos una conectividad fantástica. Todo lo demás en el cloud sobra. Por lo tanto, tenemos que llevar a conceptos, a mi modo de ver, que evitan pues, complejidades del tipo ciberseguridad, ataques, que te facilitan cuestiones como el teletrabajo, que lo tenemos encima de la mesa. Entonces, si nosotros ponemos puestos de trabajo delgados, todas estas cuestiones de innovación las podremos absorber fácilmente. Si nos empeñamos en un puesto clásico de hace 10 años, tendremos más problemas, ¿vale? Tenemos que empezar a manejar en el puesto del trabajo del empleado público herramientas colaborativas. ¿Por qué? Porque por todo lo que estamos viendo aquí, la cultura de una entidad ha cambiado. Entonces ya no son necesarias solo herramientas, hacen falta herramientas colaborativas. ¿Para qué? Para aumentar la eficacia de todas las áreas municipales. Herramientas colaborativas.
La cuarta, servicios digitales a la ciudadanía. A ver, la norma dice que tenemos que tener oficinas de asistencia en materia de registro, pero son nuestro escaparate. Por lo tanto, lección aprendida. Si tenemos una oficina de asistencia en materia de registro, tenemos un potencial enorme para hacer muchas cosas. Entonces, igual hay que mirar un poco más allá. Y hay que ver que esas oficinas pueden hacer muchas más cosas que simplemente funciones de asistencia en materia de registro. Lección aprendida. No volvamos para atrás, ¿vale? Volvamos para adelante. Estamos pensando que también ha salido aquí que el ciudadano no se entiende siempre. Y es mentira, no nos entiende siempre. Lección aprendida. Nos hemos empeñado en hacer unas sedes buenísimas que resulta que son difícilmente interpretables. Sí, hay que ir terminando. Vale, voy por la palanca, 4. Seguimos. La 5, servicios electrónicos. O sea, todo esto son puntos débiles. Quiero decir que si alguien está en algún proceso de transformación digital, tiene, a mi modo de ver, que tener cuidado con estos puntos débiles, porque son los puntos de riesgo, ¿vale? Si algo tiene que hacerse ahora. Hay que llevar los servicios al móvil, de cero, olvidarnos del típico Internet, al móvil de cero, y hay que pensar en concepto de carpeta ciudadana, es decir, salir del ayuntamiento. El Gobierno está haciendo un esfuerzo inmenso, el Estado, para tener una carpeta ciudadana única. Hay que ir en esa línea. Es decir, que está muy bien la nuestra, pero que dentro de 5 años la nuestra va a ser un residuo, si lo hacemos bien. Entonces, como nuestra obligación es hacerlo bien, pues adelante. La sexta, brecha digital. No pensamos, al diseñar los servicios, pensamos más en nosotros que en el ciudadano. Error aprendido. En Cataluña lo han aprendido. Y entonces ya piensan por las empresas. Obligación nuestra, hacer lo mismo. A veces descuidamos lo presencial, porque por mucha brecha digital, innovación, tecnología, es que hay ciudadanos que necesitan otro tratamiento. Entonces no se trata de llevarlo todo al móvil y poner una sede preciosa. A ver, que tenemos que tener mucho cuidado porque hay un grupo de personas que nos van a venir. Cuando encuentren un problema por otro canal, nos van a venir. Entonces nos van a venir a nuestras oficinas. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho la atención presencial. Tener casi a los mejores ahí. Y no me corto en decir casi a los mejores, porque van a ser los que nos van a permitir salvar esa barrera con el ciudadano y que tengamos una imagen buena, como hace un banco, como hace una empresa de marketing, como hace cualquiera. El lenguaje es fundamental y si no tenemos cuidado, ahora tenemos muchas posibilidades con los asistentes de poder mejorar ese gap, ¿vale? Tenemos que cuidar mucho el lenguaje. Lecciones aprendidas, ¿vale? Somos buenísimos y escribimos fenomenalmente y no nos entiende nada más que nosotros. Entonces hay que cuidar mucho el lenguaje. Por lo tanto, cualquier cosa que llevemos al canal móvil, al canal Internet, en las oficinas de atención, tenemos que tener cuidado con esto. El dato, tremendo. ¿Qué os voy a decir? El dato como elemento único, pero ¿lo mantiene alguien? O aquí en Cataluña lo han resuelto integrando, pero realmente nosotros si tenemos un dato de calidad único, ¿tenemos soporte dentro de la organización o hemos pensado en ese soporte para que ese dato se mantenga? O como concepto empezamos bien, pero luego nadie se encarga de mantenerlo, con lo cual dentro de 4 años volveremos a tener el mismo problema. Si no tenemos esa interoperabilidad o esa intraoperabilidad como han hecho en la Generalitat, tener datos de calidad no sirve de mucho. Está bien, pero no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque igual tenemos que ir a 3 sitios diferentes a ir recabando datos. Eso si lo llevamos a los servicios electrónicos, al móvil, para el ciudadano va a ser un engorro, porque algo que le podríamos pedir muy sencillamente, lo vamos a complicar enormemente. Por lo tanto, es otro ingrediente que tenemos que tener mucho cuidado en plantearlo desde el primer momento. Esto todo añade puntos de complejidad, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo añade puntos de complejidad, pero es salud para el futuro, porque la estrategia que diseñemos va a ser una estrategia de medio-largo recorrido. Si no los tenemos en cuenta, será de corto recorrido. La ciberseguridad, ya Virginia lo contó. Si ahora mismo no tenemos en cuenta la seguridad, estamos muertos o estamos expuestos. Y el día en que alguien se fije en nosotros, vamos a tener un problema. Por lo tanto, no solamente la ciberseguridad como concepto, hay que tener cuidado en hacer una trazabilidad. Y cada uno tiene que buscarse esto donde pueda.
Y donde pueda es o con recursos propios, porque los tiene, o apoyándose en alguien para que se lo consiga. Pero si no seguimos lo que está ocurriendo en nuestra casa, en cualquier momento el caco va a entrar y ya no vamos a poder decir, ¡ay, me ha robado! ¿Vale? Transparencia y gobierno abierto. Ojo con la transparencia y el gobierno abierto, porque a mi modo de ver es un pantano enorme. ¿Por qué? Porque tenemos infinitos datos. ¿Pero hace falta enseñarlos todos? Pues igual no. Yo, a mi modo de ver, solo enseñaría a aquellos que no me causan trabajo, que con una buena gestión yo los puedo sacar al exterior y no genera una nueva tarea en la organización. Descartaría los otros, porque la experiencia del tiempo indica que si tengo que manipular esos datos a través de diferentes elementos, eso al final genera un trabajo que no tiene ningún beneficio y la organización lo abandona. Por lo tanto, ojo, no queramos sacarlo todo y menos si nos cuesta trabajo. Y no queramos ser perfectos, porque esa es otra tentación que tenemos. No lo enseño porque igual no los tengo todos bien. Vale, nadie los tiene todos bien. Pero si tú quieres ser transparente, tienes que correr algún pequeño riesgo. Y el pequeño riesgo es que igual alguien encuentra una debilidad. Es bueno que te diga la debilidad, porque así la corriges. No esconderte y decir, como no los tengo bien, pues igual no lo hago. Y luego, vamos, lo de siempre, los recursos. No tenemos recursos para una transformación digital del siglo XXI, pero hay que buscarlos. Hay que buscarlos porque todo lo que he dicho requiere de unos profesionales con unos perfiles un poco distintos. Necesitamos analistas de datos, necesitamos personas que entiendan de herramientas colaborativas, que ya lo hemos dicho. Si en nuestro organismo no somos capaces de convencer a los que gestionan, a nuestros concejales, a nuestros diputados, los que gestionan la gobernanza, si no les convencemos de esto, estamos haciendo una efigie con los pies de barro. Porque, a fin de cuentas, todo lo que he dicho lo mantienen las personas y lo llevan adelante las personas. La formación, el cambio cultural, absolutamente todo. Pero tenemos que tener personas preparadas. Ya pasamos de la época de la reutilización. Ya no necesitamos reutilización, necesitamos especialización. Y entonces yo creo que para eso hay que trabajar. Y disculparme que me he comido un poco de tiempo de todo el mundo, pero he intentado poner blanco sobre negro lo que desde mi punto de vista son los puntos débiles que hay que tener en cuenta cuando alguien se plantea un proyecto de transformación digital. En la teoría lo han dicho mucho mejor Virginia y Cristina, pero yo al menos he intentado poner el valor de una lista de cosas, de lecciones aprendidas que convendría repasar en cada proyecto de estos. Muchas gracias y perdonad por el retraso. Bueno, pues la verdad es que podríamos empezar a dialogar, a hacer matices sobre algunas cosas que no porque coincidamos en la forma de hacerlo estamos de acuerdo en todo, pero no tenemos tiempo. Entonces yo pues nada más. Cristina, es una pena que se haya podido quedar porque además es una profesional que aporta valor. Víctor, lo que escucho siempre vale. Espero que lo que yo os he trasladado también. Y perdónanos, Álvaro. Muchas gracias.